Es la 1:14. Continuamos en Radio Elche Cadena Ser, en Hoy por Hoy Elche. Vamos a hablar, estamos en este espacio de Ser Talento con María Luz Pomares, consultora de recursos humanos. Buenos días. Muy buenos días, Jessica. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, María Luz. Vamos a hablar, qué importante es hablar, y comunicarse. Y es que estaremos de acuerdo en que resulta muy estresante cuando vivimos constantemente bajo la mirada atenta de los demás. ¿Lo haré bien? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Se me notan los nervios? Y podemos llegar a bloquearnos, y muchas veces tenemos el miedo justo a eso, a bloquearnos. Y ahí aparece ya el estrés y con él todos los síntomas: el miedo, sudoración, hiperventilación, tensión muscular, el dolor de estómago. Y al final terminamos a veces por huir, ¿no?, con todo esto. Vamos a empezar a hablar de esto. A ver, Mariluz, nos gustaría saber por qué sucede esto y cómo podemos evitarlo. Bueno, pues esto que estás relatando es muy importante, aprender a enfrentarnos a estos sentimientos, a estas emociones, a estos pensamientos que muchas veces nos invaden y van a provocar que nos limite mucho trabajar de forma efectiva y realista. Yo creo que para vivir de forma armoniosa con nosotros mismos y con los demás necesitamos aprender una cosa que llamaría habilidades sociales, que nos van a ser muy útiles para enfrentarnos a muchas situaciones laborales o familiares o con compañeros que pueden llegar a ser muy hostiles, y van a aparecer pues todos estos síntomas que relatabas muy bien: el miedo, la hiperventilación, incluso decir no me compensa, me marcho, esto no va conmigo, ¿verdad? Y es muy importante que conozcamos estas emociones, qué pensamos, qué sentimos, porque van a predecir estos pensamientos y estas creencias lo que finalmente hagamos, si huiremos o no iremos. Además, aprendizaje personal que nos sirve para todo, estas habilidades sociales, pero ¿qué son, no? Sí, no, yo quería preguntar eso, ¿qué son esas habilidades sociales? Con tu permiso, Jessica. Bueno, pues las habilidades sociales son un conjunto de habilidades que vamos a aprender, repito, no nacemos habilidosos socialmente. Sí que es verdad que hay personas que por su personalidad pues tienen más tendencia a socializar, más abiertas, más espontáneas, pero esto no quiere decir que aprendan habilidades sociales. Esto lo vamos a aprender y nos van a ayudar a entender el punto de vista de los demás. Vamos a conseguir que al final ocurran cosas positivas a nuestro alrededor y sobre todo vamos a conseguir manejarnos en situaciones que pueden ser tensas y ante todo el amor propio, conservar nuestra propia autoestima y sobre todo bajando ese estrés que se asocia a algunas situaciones que pueden ser conflictivas. Hay una cantidad de habilidades sociales que debemos aprender para manejarnos en las relaciones con los demás. A ver, ¿nos podrías decir entonces algunos de ejemplos de esto? Pues sí, muchos. Por ejemplo, cómo iniciar y mantener conversaciones. Hay personas que tienden a tener aislamiento social porque es que les da miedo empezar a hablar. ¿No? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué va a pensar? Y si pregunto esto y si no pregunto lo otro. Pues iniciar y mantener conversaciones es una habilidad que nos va a ayudar a socializar de manera adecuada. Hablar en público, por ejemplo. ¿A cuántas personas se ponen precisamente esa sudoración, hiperventilar? Tengo que hablar en público, me van a juzgar. Ante el escrutinio y las miradas de todos, empezamos a tener pánico y nos bloqueamos. Y hay veces que incluso la gente sale huyendo y prefiere no hablar en público o no exponerse, ¿no? Por miedo al ridículo, a que le juzguen, a una opinión, a una crítica. Expresar emociones de amor, agrado, afecto o enfado también, o desagrado. Hay que aprender también a expresar nuestras emociones de una manera calmada, respetuosa, respetándonos nuestro amor propio y respetando también a la otra persona. Defender nuestros derechos, pedir favores, hacer peticiones, recibir cumplidos. Fíjate, no es fácil recibir cumplidos. Hay muchas personas que se sienten bloqueadas cuando alguien les dice, se sonrojan, me estás sonrojando, ¿verdad? No lo llevan bien. Emitir opiniones, incluir un desacuerdo y sobre todo, pues, admitir desconocimiento, por ejemplo, y disculparse. ¿Cuántas personas en el trabajo precisamente necesitarían aprender estas habilidades para pedir disculpas ante un error o admitir que no lo he hecho bien? Pues todos estos, habilidades para afrontar críticas, pedir cambios a otros, son fundamentales en el ámbito laboral, personal, social, en todos los ámbitos. De ahí que se llamen habilidades sociales. ¿Y cómo podemos comunicar para ser capaces de resolver estas situaciones que nos pueden producir tanta ansiedad y malestar? Pues ahí los psicólogos hablamos de 3 estilos de comunicación que predominan. Uno es el pasivo, el otro es el agresivo y en tercer lugar, el que resuelve los conflictos, el estilo asertivo. De estos estilos nos van a producir malestar con nosotros mismos y con los demás, pero solo el estilo asertivo es el que nos va a llevar a este bienestar emocional. De ahí que es importante aprender estas habilidades de cómo comunicar de manera asertiva.
Háblanos entonces del estilo pasivo. ¿Cómo comunican las personas que son pasivas? Bueno, pues imaginemos un escenario donde hay un conflicto. Estas personas que tienden a ser pasivas en su comunicación, pues lo que intentan es satisfacer los deseos de los demás, con lo cual tienden a no enfrentarse ante un conflicto, más bien huyen y sobre todo anteponen los intereses de los demás frente a los propios. Ya. Esto va a llevarles a no defender sus propios derechos, van a evitar conflictos por evitar ofender, y lo que van a hacer es perder muchísimas oportunidades, porque ante todo tienen temor a ser rechazados y quieren agradar a todo el mundo. A ver, y del estilo agresivo, háblanos. ¿Cómo se comunican estas personas agresivas? Bueno, pues aquí sería todo lo contrario. Estas personas que se comunican de forma agresiva lo que hacen es defender sus derechos, incluso faltando el respeto a los demás. Aquí lo que importa es lo que yo siento, lo que yo opino, y menosprecian a los demás. Esta actitud genera fuertes conflictos en las relaciones con los demás, porque hacen que los demás se sientan avasallados y pueden sentirse poco útil y menosprecian pues un poco el amor propio, y pueden resultar muchas veces a generar conflictos donde de antemano no pasaba nada, solo por este estilo de comunicación de intentar ponerse por encima de los demás, y esto desde luego va a llevar en el ámbito personal o el profesional a fuertes tensiones que al final pues mucha gente decide abandonar y no estar con estas personas. Venga, pues vamos a resolver el conflicto de verdad, que es el estilo asertivo. ¿Cómo comunican las personas asertivas? Bueno, pues ya hemos visto que están la forma de comunicar inhibida, donde pierdo oportunidades, la forma agresiva, donde provoco mucha tensión, y todos van a llevar a desembocar a conflicto. Pero el estilo asertivo, que es el que más tenemos que aprender, por supuesto, a manejarnos más del 90% de las ocasiones así, puesto que vamos a ser capaces de expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras opiniones de forma respetuosa, defendiendo mis propios derechos, lo que yo siento, lo que yo opino, cómo yo quiero trabajar, y también defendiendo a los demás. Bueno, esto puede decir, bueno, ¿y dónde está la solución? Si yo me defiendo lo que yo pienso y defiendo al otro, si yo me respeto y yo respeto a los demás, ¿dónde está el punto? Pues el punto está en expresarnos con libertad, de manera que vamos a buscar soluciones. Vamos a buscar ese acuerdo asertivo entre lo que tú quieres y lo que yo quiero. Puede haber un punto intermedio y vamos a minimizar el riesgo de tener futuros problemas de comunicación y enfrentamiento, porque siempre hay un punto de buscar soluciones y no cada vez agravar más las tensiones y los problemas. Buscar el equilibrio y el punto en común, que si nos esforzamos y aplicamos estas técnicas lo vamos a encontrar. Aquí es importante utilizar un buen vocabulario, ¿no? Efectivamente. Palabras correctas. Efectivamente. Por ejemplo, ¿cómo se expresaría una persona asertiva? Pues diría muy a menudo: pienso, siento, opino, ¿qué te parece? Sí. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas tú sobre esto? Me gustaría que discutiéramos y avanzáramos ante los diferentes puntos de vista, porque podemos encontrar un punto en común para que realmente ambas partes nos sintamos cómodos con esta situación. Pero frecuentemente parece que nos den premios por tener razón, ¿verdad? Salimos a la calle y son enfrentamientos, luchar de poder, y parece que tener razón nos van a dar el premio gordo, ¿verdad? Por tener razón. Entonces esa lucha de querer tener razón pues nos lleva a no tenerla, perderla, hacer que los demás la pierdan, a enfrentarnos los unos con los otros y desde luego perder ambos muchas oportunidades. Y aquí entramos a hablar de la escucha activa. Claro, porque no escuchamos lo suficiente. No escuchamos nada. escuchas. Creemos que escuchamos, pero fíjate, simplemente hagamos un ejercicio. Cuando estés hablando con alguien, luego pregúntale después de 15 minutos, me gustaría que parafrasearas qué pienso, qué siento y qué voy a hacer. A ver qué porcentaje de acierto tiene la otra persona en lo que has dicho. Oye, yo lo hago a veces, ¿eh? Sí, reformulación, ¿qué se llama? ¿Y qué consigues? ¿Aciertos? ¿Cuántos aciertos? Algún que otro disgusto. Que no ha habido, algún que otro disgusto, que no ha habido mucha escucha activa. No ha habido mucha empatía, ¿verdad? Lo que se llama empatía, empatizar. Sí. Qué importante es vaciarnos cuando estamos escuchando a la otra persona. Y ese ejercicio de mirar a los ojos a nuestro interlocutor y pensar qué es lo que me quiere decir, qué piensa, a dónde quiere llevar, antes de empezar a pensar qué pensamos nosotros. O sea, realmente la escucha activa se manifiesta realmente teniendo interés. ¿Qué piensa la otra persona? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué le mueve a pensar así o a sentir así? Y eso es un ejercicio que requiere mucho autocontrol emocional, porque muchas veces estamos esperando que haya un mínimo silencio para
contraargumentar y decir que tenemos razón y que tú no tienes razón. Buscamos el hueco para saltar enseguida, como ¿verdad? que yo, ¿no? Ahí nos empezamos. da miedo los silencios, ¿no? Huimos de los silencios con lo bonitos que son un silencio y ya empezamos a preguntar. ¿Y por qué se llama escucha activa? Porque lejos de no hacer nada y simplemente mirar a los ojos y prestar atención, lo que debemos hacer es hacer preguntas y ver si realmente estamos interesarnos por la otra persona, lo que dice, y vamos a hacer preguntas para indagar un poco más y profundizar en lo que nos está diciendo. Y realmente, si somos conscientes que el que habla siembra y que el que escucha recoge, este proverbio, pues seremos conscientes de que es mucho más bonito escuchar que hablar. Entonces eso requiere que trabajemos esta habilidad social de escucha activa. Te escucho, Antonio. Sí, no, simplemente quería preguntar ¿cómo escuchamos lo suficiente y cómo escucharnos bien? Bueno, pues es muy importante no interrumpirnos cuando la otra persona esté hablando, mirarlo, apoyar lo que dice, usando expresiones como entiendo, así es, estoy de acuerdo, compartiendo puntos de vista y sobre todo respetar el punto de vista del interlocutor. Hay muchas técnicas asertivas para la escucha activa. Entiendo lo que tú me dices, quizá opinas porque tú has vivido esta experiencia, pero mi modo de verlo es diferente y yo opino tal. O sea, no tenemos que competir con las opiniones, cada uno tiene el suyo, vamos a respetarnos y desde luego intentar entender las intenciones de la persona que habla, y eso requiere de respeto mutuo y guardar los silencios y sobre todo preocuparnos y ocuparnos por la persona que está con nosotros. Yo diría que una escucha sincera, profunda, porque realmente nos interesa a la otra persona, lo que piensa, lo que siente y lo que quiere hacer. ¿Existen técnicas entonces para también escucharnos bien? Pues sí, hay muchas técnicas y hay una que me encanta que se llama la reformulación en eco. Y esto significa repetir lo último que ha dicho tu interlocutor con el objetivo de estimularle a desarrollar más lo que acaba de decir. O, por ejemplo, cuando hacemos una reformulación resumen, que es sintetizar la exposición del interlocutor para clarificar si puede haber algún punto de vista que puede que no hayamos entendido lo suficiente. O también la reformulación selectiva, que es resumir aspectos clave que ha expuesto el interlocutor para eludir pues las que no estemos dispersos. Entonces, aprovechar las técnicas de reformulación son muy útiles para no perder el hilo y ver que realmente estamos entendiendo, estamos escuchando, y realmente esto requiere de un ejercicio activo. La escucha activa requiere preguntar, reformular y estar muy atentos para finalmente ser conscientes que hemos captado el mensaje íntegro. Bueno, esto nos viene fenomenal a los periodistas, que realmente es lo que debemos hacer a la hora que tenemos un entrevistado delante, para que también los oyentes, en este caso, puedan entender bien el mensaje. Claro, y hay una cosa que llamamos, que es un ejercicio que los periodistas aprendéis muy bien, que son las preguntas poderosas. Aprender a preguntar, ¿verdad? Hacer preguntas abiertas, preguntas que estimulen a la otra persona a hablar y a explicarse mejor, y evitar las preguntas cerradas de sí o no, o blanco o negro, porque realmente la otra persona no va a darnos información. El arte de preguntar es el arte de escuchar y el arte de informarnos bien. Ay, me parece fantástico. Bueno, pues yo creo que viene muy bien a nivel general para todos los ámbitos, la escucha activa, esos miedos que tenemos, ¿no?, de exponernos a la gente, y las habilidades sociales que tenemos, que al final es algo que, oye, que hay personas que por lo que sea, por X motivos, tienen mejores habilidades adquiridas, pero de esto también se aprende, ¿no? Pues yo diría que es un reto. Cuando notemos que una situación nos supera y que estamos enfrentándote a fuertes conflictos, yo creo que es un momento de aprender estas habilidades y recordar que esto se aprende y que podemos resolver y superarnos cada día. Vale, pues vamos a ello. Mariluz Pomares, consultora de recursos humanos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Y